Bienvenidos de nuevo a nuestro rinconcito en YouTube, donde desgranamos todos esos secretos, romances y momentos que nos hacen suspirar. Hoy prepárense porque vamos a zarpar hacia un mar de emociones intensas, de miradas que lo dicen todo y de una química que traspasa la pantalla. Si hablo de ellos, de Can Yaman y de Method Demir, y de unos rumores, unas imágenes que han incendiado las redes sociales y a todos sus fans, momentos íntimos en un barco. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han estado esperando con ansias cada detalle, cada filtración, cada pista sobre la relación de esta pareja que conquistó nuestros corazones con su protagonismo en Erkencikus. Y es que admitámoslo, la forma en que se miraban, esa complicidad natural, esa chispa que se encendía entre ellos, era pura magia. Pero, ¿pasa cuando esa magia cruza la frontera de la ficción? Cuando los rumores se convierten en algo más tangible, en imágenes que nos hacen soñar despiertos. Vamos a sumergirnos en este tema, a analizar esas instantáneas, a desgranar las teorías y, sobre todo, a recordar esos momentos que nos hicieron creer en el amor verdadero, ese que nace en los sets de grabación y que quizás florece en la vida real. Así que si todavía no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botoncito de suscripción y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Empezamos esta travesía. Desde que Erkencikus, o pájaro soñador, aterrizó en nuestras pantallas, la conexión entre Can Yaman y Method Demir fue evidente. Sus personajes Candivit y Sanemaiden se enamoraron de una manera tan auténtica, tan llena de altibajos, de risas y de lágrimas, que era imposible no contagiarse de su romance. Y no solo nosotros los espectadores, sino también, al parecer, ellos mismos. Las entrevistas de la época, los detrás de cámaras, todo apuntaba a una relación que iba más allá de lo profesional. Se les veía como dos cómplices, compartiendo risas y confidencias como si se conocieran de toda la vida. Esa naturalidad con la que interactuaban, esa forma de complementarse en cada escena, hacía que el público creyera ciegamente en su amor. No era solo actuación, era una energía palpable que emanaba de la pantalla. Pero el verdadero torbellino de emociones se desató cuando comenzaron a circular esas famosas imágenes. Unas fotografías tomadas, según se decía, durante un viaje a Bodrum, un destino paradisíaco en la costa turca, donde ambos compartían tiempo juntos, lejos de los focos de la prensa, o eso creían. Y lo que más llamó la atención, lo que hizo que millones de corazones latieran más rápido, fueron unas imágenes captadas en un barco. Sí, un barco en medio del azul profundo del mar Egeo, un escenario digno de una película de romance. El sol bañando sus rostros, las olas como banda sonora, la brisa marina creando un ambiente de ensueño. Era el escenario perfecto para que cualquier indicio de romance floreciera, y para los fans, las fotos parecían ser la prueba de que ya había florecido. En esas instantáneas, que rápidamente se volvieron virales, podíamos ver a Can y Demet disfrutando de un día soleado, relajados, compartiendo momentos que parecían íntimos. No se trataba de poses forzadas para las cámaras, sino de gestos naturales, de miradas cómplices, de cercanía física que sugería una relación mucho más profunda que una simple amistad. Se les veía juntos, abrazados, disfrutando del paisaje, de la brisa marina, de la compañía mutua. Había una tranquilidad, una paz en esas imágenes que transmitía una conexión especial, una intimidad que iba más allá de lo que se espera de dos compañeros de trabajo. La forma en que Can posaba su brazo alrededor de Demet, la manera en que ella se apoyaba en él, o simplemente la forma en que sus miradas se cruzaban, todo ello gritaba algo más. Era esa clase de intimidad que se construye con el tiempo, con la confianza, con un entendimiento mutuo que trasciende las palabras. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Las redes sociales explotaron con especulaciones, con esperanzas renovadas. Para muchos estas fotos eran la confirmación de lo que siempre habían sospechado, que el amor que profesaban en la ficción se había trasladado a la vida real. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se ilusiona al ver a dos personas que tienen una química tan potente trabajando juntas, disfrutar de momentos tan románticos fuera de cámara? La fantasía del amor que nace en el trabajo, ese cuento de hadas moderno que tanto nos gusta imaginar, se veía reflejada en esas imágenes. La química en pantalla, esa que nos hacía suspirar y desear que la pareja fuera real, ahora parecía tener una base sólida en la vida privada de los actores. Analicemos un poco lo que esas imágenes transmitían. Se les veía riendo, hablando, disfrutando del sol. Había una naturalidad en sus movimientos, en la forma en que se tocaban, en la cercanía que compartían.
No eran solo compañeros de trabajo que se tomaban un descanso. Eran dos personas que disfrutaban genuinamente de la compañía del otro. La forma en que Cam posaba su brazo alrededor de Demet, la manera en que ella se apoyaba en él, o simplemente la forma en que sus miradas se cruzaban, todo ello gritaba a algo más. Imaginen la escena, el sol cayendo en el horizonte, tiñendo el mar de tonos dorados y rosados, la brisa acariciando la piel, y ellos dos, solos en medio de esa inmensidad, compartiendo un momento de paz y complicidad. Es el escenario perfecto para que florezca el romance, ¿verdad? Y esas fotos, aunque quizás no fueran de una intimidad explícita, sí que dejaban entrever una conexión muy especial, una intimidad que se sentía en la forma en que sus cuerpos se buscaban, en la naturalidad de sus gestos. Por supuesto, como suele ocurrir con las celebridades, también hubo quienes cuestionaron la autenticidad de la situación, quienes hablaron de oportunismo o de una estrategia de marketing. Se argumentaba que las fotos podrían haber sido orquestadas para alimentar la fama de la pareja y mantener vivo el interés del público. Pero, ¿acaso no es más bonito creer en la posibilidad de que el amor nazca en circunstancias tan idílicas? Para mí, y estoy segura que para muchos de ustedes, esas imágenes solo confirmaron lo que nuestro corazón ya sospechaba, la posibilidad de que esa magia que veíamos en Erkencicus era, en parte, real. Es difícil negar la evidencia cuando se trata de una conexión tan profunda. ¿Qué significaron estas fotos para los fans? Para empezar, una alegría inmensa. Ver a nuestros actores favoritos felices y juntos es, en sí mismo, una fuente de satisfacción. Además, alimentó la ilusión de que la pareja que admirábamos en pantalla era real, que esa química no era solo actuación, sino algo genuino que había traspasado la pantalla. Nos dio la esperanza de que tal vez, el felices para siempre de sus personajes, de alguna manera, se estaba replicando en sus vidas. Era como si una parte de la historia de Can y Sanem hubiera saltado del guión a la realidad, trayendo consigo esa dosis de optimismo y romance que tanto necesitamos en nuestras vidas. Y no olvidemos el impacto que esto tuvo en la popularidad de ambos. Si bien ya eran conocidos, estas imágenes intensificaron el interés en su vida personal, generaron conversaciones, debates y, en definitiva, mantuvieron viva la llama de su fama. Porque seamos honestos, la vida de las estrellas, sus romances, sus relaciones, son temas que a todos nos fascinan y nos conectan de una manera casi adictiva. Las filtraciones, los rumores, las fotos de la vida privada de los famosos se convierten en parte del entretenimiento, en ese morbo que nos mantiene enganchados. Ahora es importante mencionar que en su momento, no hubo confirmaciones oficiales rotundas por parte de Can o de Demet sobre una relación formal. Y eso es también parte del juego, ¿verdad? El misterio o la especulación, el dejar que los fans construyan sus propias historias. Esta ambigüedad alimentó aún más el debate y mantuvo a la expectativa a toda la comunidad de seguidores. Sin embargo, esas fotografías en el barco se convirtieron en un hito, en un símbolo de esa conexión especial que existía entre ellos, un momento clave en la narrativa de su supuesta relación. Podemos interpretar esas imágenes de muchas maneras. Quizás eran simplemente amigos disfrutando de un paseo en barco. Pero la cercanía, las sonrisas, las miradas, sugerían algo más. Sugerían la comodidad, la confianza, la química que solo se da entre personas que sienten algo especial. Era como si el tiempo se hubiera detenido para ellos en ese instante, rodeados por la inmensidad del mar, ajenos al mundo exterior, perdidos en su propia burbuja. Esa sensación de exclusividad, de un mundo que solo les pertenecía a ellos dos, era lo que más cautivaba a los fans. Piensen en las escenas que compartieron en Erkencicus. La forma en que Cam miraba a Sanem, esa intensidad, esa vulnerabilidad, y la forma en que Demet respondía, esa dulzura, esa fuerza. Esa química no se improvisa, se construye y cuando es tan palpable, es difícil creer que no se traslade a la vida real. Las fotos en el barco para muchos fueron la prueba irrefutable de que esa conexión era real y estaba floreciendo en el mundo real. Era la confirmación de que lo que habíamos visto en pantalla no era solo talento actoral, sino una conexión genuina que había trascendido la ficción. Y a pesar de que las cosas en la vida real toman caminos a veces inesperados, esas imágenes permanecen en la memoria colectiva de los fans. Son un recuerdo de un tiempo en el que la pareja que tanto amamos pareció haber encontrado el amor, compartiendo momentos de pura felicidad en un escenario idílico. Es como revivir un sueño, una fantasía que se hizo palpable, aunque fuera por un instante para los ojos del público.
Estas imágenes se han convertido en un icono de su tiempo juntos, un símbolo de la esperanza y la ilusión que generaron en sus seguidores. Además, estas historias nos recuerdan la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Por un lado, la intensa conexión que pueden hacer en los sets de grabación, impulsada por la cercanía, por las emociones compartidas. La actuación puede ser una experiencia muy íntima, donde los actores se abren emocionalmente para dar vida a sus personajes. Por otro lado, la presión mediática, la constante exposición que puede dificultar, o a veces incluso fortalecer esas relaciones. Las cámaras siempre están presentes y cualquier gesto, cualquier palabra, puede ser magnificado y analizado hasta el infinito. Lo que sí es seguro es que Can Yaman y The Method of Demir dejaron una marca imborrable en nuestros corazones, y esas imágenes en alta mar, en ese barco, se convirtieron en un capítulo fascinante de su historia. Una historia que muchos de nosotros seguimos con gran interés y cariño. Es un recordatorio de que a veces la vida imita al arte y el amor, como el mar, puede ser profundo, apasionado y, en ocasiones, tan hermoso como un atardecer. Esa imagen de ellos dos solos en el mar, rodeados de belleza y serenidad, se ha grabado en la mente de los fans como un momento de pura felicidad compartida. Y pensando en esas escenas de Erkencikus que nos cautivaron, ¿recuerdan la escena del primer beso? La tensión, la anticipación, la forma en que sus ojos se buscaban, era una explosión de emociones. Esas mismas emociones parecían resurgir en las imágenes del barco, en esa cercanía que transmitía una intimidad aún mayor. Era como si esa misma química, esa misma pasión, hubiera encontrado un nuevo escenario para manifestarse, lejos de los escenarios de la serie. Analicemos las diferentes teorías que surgieron a raíz de esas fotos. Algunos decían que era solo una escapada de amigos, mientras que otros insistían en que era la prueba definitiva de un romance. Las reacciones variaron desde la euforia y la celebración hasta el escepticismo. Pero lo que es innegable es el impacto que tuvieron estas imágenes en la percepción pública de su relación. Se convirtieron en un tema de conversación constante, en el centro de atención de los medios y de los fans. Podemos reflexionar sobre cómo las redes sociales han transformado la forma en que consumimos entretenimiento y cómo nos relacionamos con las celebridades. Las filtraciones, los rumores y las imágenes virales se han convertido en una parte intrínseca de la experiencia fan. Y en el caso de Can Yaman y The Method of Demir, esta dinámica se vivió con una intensidad especial, dada la enorme popularidad de Erkencikus y la química explosiva entre sus protagonistas. Incluso si su relación en la vida real no prosperó como muchos deseaban, esas imágenes en el barco quedan como un testimonio de un momento especial, de una conexión que inspiró a millones. Son un recuerdo de la magia que se puede crear cuando el talento y la química se unen, tanto en la ficción como, quizás, en la vida real. Y para los amantes de las series turcas, esos momentos son tesoros que guardamos en el corazón. Así que, mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado de este viaje por los momentos más íntimos y comentados de Can Yaman y The Method of Demir. Hemos repasado esa química innegable, esas imágenes que encendieron la chispa de la ilusión y la esperanza en todos nosotros. Al final, lo que queda es el recuerdo de una pareja que nos hizo soñar y que, de alguna manera, nos hizo creer en la magia del amor, tanto en la ficción como, quizás, en la vida real. Es la confirmación de que las historias de amor, a veces tienen un eco en la realidad, y que la pantalla grande puede ser el preludio de la vida real. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas imágenes, si creen que hubo algo más allá de la amistad, o que otras parejas de series turcas les han hecho suspirar de esta manera. Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es la que da vida a nuestro canal. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha entretenido o les ha traído buenos recuerdos, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de las series turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.